Buenos días. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos por habernos reunido a todos nosotros aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, Dios del cielo, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y que incline nuestros corazones, Señor, a la exponencia de tu palabra en este momento. Y que podamos, Padre, tomarla y hacerla nuestra y vivir conforme a ella. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Todos lo tienen ya, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Este final fatídico que tuvieron estos dos hijos de Aarón, hermanos, también podemos verlo cuando nos es referido en el libro de Números, capítulo 3 y 26, donde sencillamente nos dice, en el 3:4, Nadab y Abiú murieron delante de Dios cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y en el 26:61 dice, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Pues hoy vamos a averiguar cuál fue ese fuego extraño y vamos a ver qué aplicación podemos darle también a nuestras vidas. Este libro de Levítico, como todos conocen, no era más que un manual. Vamos a compararlo como la liturgia hebrea de cómo celebrar los sacrificios, cómo se hacía ese sistema de los holocaustos. Y esto era un libro que era bajo ordenanza de Dios. Dios interviene en la elaboración de este libro y en todo momento ustedes ven que dice, como Dios ordenó que se hiciese, o como le ordenó a Moisés para que así se hiciese. Por lo tanto, es un libro muy preciso, muy exacto, con una serie de detalles que es increíble. Cuando uno lo lee, dice, bueno, pero ¿y qué puedo yo sacar de aquí si esto no está vigente para nosotros? ¿Qué yo puedo encontrar en este libro? Y van a ver que son muchas las cosas. Y entre ellas, ver cómo el Señor es un Dios detallista. Dios indica en una forma clara y perfecta que pueda ser entendida para que no haya lugar a equivocaciones. Para que no haya lugar a decir, pero ahí no dice eso, o eso puede ser interpretado de tal o cual manera. No necesita de un tribunal superior que diga la interpretación correcta de las leyes de Dios. Están muy claramente definidas. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el ceremonial, con la liturgia hebrea, pues acerca de los sacrificios, era a la manera de Dios, única y exclusivamente, y no daba lugares ni a improvisaciones, ni a adiciones, ni a omisiones. Usted no se la puede inventar ahí, usted no podía quitarle y usted no podía ponerle. A ver si así no sigue siendo también toda la palabra de Dios, que no podemos ni agregarle ni quitarle, como dice el libro de Apocalipsis, que no se le puede ni agregar ni quitar. Fuego extraño viene siendo, como muchos teólogos y estudiosos de la palabra han dicho, una falsa adoración por parte de Nadab y Abiú. Pero la verdad está contenida en la misma palabra, y nunca se contenten con tomar lo primero que escuchen, sino que vayan ustedes como los de Berea,
cojan su palabra y busquen ahí, pidiéndole al Espíritu Santo que les ilumine, para que encuentren las razones de las cosas, de por qué Dios hizo las cosas. Y ustedes van a encontrar aquí que no tan solo fue la falsa adoración, que eso sería el efecto, pero el efecto es una consecuencia posterior a una causa previa. La causa fue la desobediencia. No fue el tipo de fuego que usaron, que si lo tomaron del altar, que si sí, que si no. No, fue la desobediencia. Y esto lo vamos a comprobar inmediatamente. Ustedes ven ahí en el relato bíblico, cuando dice, fuego extraño que él nunca les mandó. El fuego era extraño porque no estaba dentro de lo que Dios ordenó que debía hacerse. Fuego extraño. Nadab y Abiú quizá pensaron que podían doblar un poco las reglas de Dios, que sería bueno seguir un rato más con el ceremonial y la quema del incienso, y así le daban tiempo a la gente para sentirse mejor ante la presencia del Shekinah, la presencia misma de Dios. Pero lamentablemente Dios no piensa como el hombre piensa. Sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, infinidad de veces. Si nos vamos, no vayan, pero si nos fuésemos a ver el relato un poco antes y vemos el capítulo 8, vamos a encontrarnos la expresión como Jehová lo había mandado a Moisés. Y Dios nos va a describir aquí la forma exacta de la forma que debían de hacerse los sacrificios de expiación. Es rico en los detalles, como ya le había dicho, pero más que nada, ustedes observan que esta palabra la repite, o esta expresión la repite muchas veces. Levítico 8:5 dice, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. ¿A quién? A toda la congregación por medio de él. Un poco más adelante en el 13, y dice, y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos, les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. El 17, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. El 21, dice, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. El 29, del carnero de las congregaciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y así sigue y continúa. Aquí no hay un lugar para decir, como le había sugerido, como le había aconsejado. Dice y estipula claramente, como Jehová le había mandado a Moisés. Si tomamos esa expresión y la vamos dividiendo, lo primero que vemos es que dice, como Jehová. Y ese como Jehová significa a la manera, de la manera en que Dios lo dijo, Jehová lo dijo, así como Él lo dijo, de la forma en que Dios lo dijo que debía de ser hecho, debe ser hecho. No admite posibilidad alguna, solamente una, que debía hacerse a la manera de Dios. A la manera de Dios. No, pero yo creo que no importa lo que creas, solamente hazlo como Jehová le había ordenado a Moisés. Cuando el Señor repite algo, cuando Dios repite algo, ¿para qué es? Para que no haya lugar a duda de la certeza de lo que está diciendo. Aquí no hay interpretaciones. Más adelante dice, como Jehová lo había mandado. Y la palabra clave aquí va a ser mandado. Mandado no es una sugerencia ni es un consejo, es una orden, es algo imperativo que debe cumplirse. Y no admite injerencia alguna por parte de aquel que solamente le toca obedecer. Solamente. La buena voluntad en este caso por parte del hombre no es tomada en cuenta porque no es necesaria. Acuérdense que pensamos que muchas cosas son y no son, porque engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y Jehová, sabiendo eso, entonces pone su dictamen muy claro y específico.
Aún así, la opinión de todas las personas en las cosas de Dios no puede tener cabida por buena que ésta parezca. El Señor va a tomar en cuenta porque aunque no era un hombre convertido, pero era un hombre de muy buenos sentimientos y le hacía mucho bien a otras personas. El Señor va a tomar eso en cuenta. Mira, el Señor va a tomar en cuenta una sola cosa, la que Él dice en su palabra. ¿Cuál? Si no aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se perdió. No hay otra. Qué duro, hermano. No, qué claro, qué específico, qué puntual. Hay otro caso en la palabra que yo lo tengo aquí y es el caso que aparece en Primera de Crónicas, el capítulo 13. Y para recrearle un poco, es el momento en que David se acuerda que había un arca. Y se acordó el pueblo que había un arca. Y miren cómo dice. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, vayan cogiendo punta. Primero tomó consejo de ¿quiénes? De todos sus lugartenientes y sus asesores. Qué raro que no dice que tomó consejo de Dios. Pero ok, David. Y dijo David a toda la asamblea: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Si hubiera tomado consejo de Dios, sabe cuál era la voluntad de Dios. Pero enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. La tenían olvidada. Y dijo toda la asamblea, versículo 4, y dice que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Miren, la democracia no es un régimen que Dios admita. La democracia es, entre todos los regímenes malos que tenemos los hombres con el cual gobernarnos, es quizás el menos malo. O sea, la voluntad del pueblo, de la mayoría del pueblo, pero la democracia no es que sea buena del todo. ¿Verdad que no? Y si no, mirémonos. Vivimos bajo un régimen democrático, donde democráticamente se roba, se estafa y se... Disculpen. Y como les iba diciendo, toda la asamblea le pareció bien hacerlo. Y hay alguien por ahí que dijo voz populis, voz de Deus, que significa la voz del pueblo es la voz de Dios. No es cierto. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios y el pueblo la debe acatar y la debe obedecer. No porque muchos estemos aquí y hicimos algo, como hicieron también en Babel. Se reunieron y dijeron: hagamos una torre bien alta y nos hacemos fuerte. ¿Quién decidió eso? El pueblo. Babilonia. ¿En contra de qué? De los deseos de Dios. Entonces, voz populis a veces es la voz del diablo más que la voz de Dios. Nunca es la voz de Dios, la voz del pueblo. No es cierto. Eso es una verdadera falsedad. Dice que entonces David reunió a todo el pueblo de Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y ahora viene lo importante para que ustedes vean si Dios estaba agradecido con esto. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. O sea que le hicieron un carrito nuevo para llevarlo. Qué buena idea, ¿cierto? El problema es que Dios no dijo que era en carromato que tenía que ser trasladada el arca, ¿verdad, hermano? Sino personas especiales con unos bordones que eran pasados a través de las argollas y era a pie. No en un carromato nuevo. Pero a ellos les pareció bien un carromato nuevo. Dios no sabe lo que es mejor para él. Nosotros sí. Vamos a hacerle un carromato nuevo para el arca de Dios. Y eso hicieron. Y dice
que Usa y Ahío guiaban el carro, o sea, dos de los lugartenientes, de los hombres de confianza, muy queridos por David. Y David y todo el pueblo se regocijaba delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, uno de los que iba guiando el carromato, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, entonces se iban sacudiendo, había un bamboleo, y entonces para que no se fuera, la tocó, le puso la mano. Qué bien, ¿verdad? Para que no se caiga el arca de Dios. ¿A ustedes les parece bien, verdad? Bueno, parece que a Dios no, porque dice el siguiente versículo: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Jehová. Pero si él intentó hacer algo que a todas luces parece bien, David también reunió el pueblo y todos estaban en fiesta y terminaron en velorio. Porque no es a la manera del pueblo, por mucho que sea, sino a la manera de Dios. Usa, con su buena voluntad, no tuvo excusa para desobedecer a Dios, ni David en tomar el consejo de muchos para desobedecer a Dios en la manera en que debía ser transportado, ni siquiera en que su buen criterio podía estar por encima del criterio de Dios y sus ordenanzas. Los hijos de Aarón también, al ser sacerdote, debían dar un ejemplo a seguir, así como el rey debía estar sometido también a Dios. Pues estos que eran sacerdotes, estos que tenían un sitial muy importante, junto con Aarón, el sumo sacerdote, pero violaron la voluntad de Dios, desobedecieron las ordenanzas de Dios, lo que Dios le había ordenado, por lo que Dios desconoció como suyo el fuego que ellos hicieron en ese momento y presentaron delante del altar con incienso. ¿Por qué? Porque Él no lo mandó. Señor, eso es suyo. No, eso no es mío. ¿Cómo? Sí, es suyo. No, eso no es mío. Yo no he mandado a buscar eso. Yo no he mandado a que hagan eso. Eso no es mío. Y así hizo el Señor. La clave de esto seguirá siendo la desobediencia por parte del hombre hacia Dios. Esa es la clave, no el tipo de fuego. Somos nosotros el problema, no el fuego. Dios es claro de cómo debemos acercarnos a Él. Dios es claro de cómo debemos tratar de encontrar santidad cada día. Dios es claro en cómo es ese proceso. Dios es claro diciendo de qué debemos alejarnos, qué debemos procurar en nuestras vidas. Y que todo debe ser completa y absolutamente según sus términos y no los nuestros. Miren, Satanás no pudo enfrentar la iglesia de Cristo. ¿Sabían eso? No pudo enfrentarla y destruirla. Por lo cual, ¿qué se propone? Contaminarla. ¿Sabían eso? Y lo hizo muy fácil. Sembró cizaña en medio del trigo. Cizaña que parece trigo. Cizaña que crece igualita. Cizaña que una vez que da su fruto, mientras el fruto del trigo es alimento, es sostenible, el de la cizaña es veneno, mata. En Mateo 13:24 nos da esa parábola que dice el Señor. Y dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Las falsas doctrinas, las desobediencias, las doctrinas de hombre que hay entremezcladas con las de Dios, las costumbres de hombre. Los mismos fariseos tenían tantas costumbres de hombre, tradiciones de hombre, que la tomaban como ley de Dios y no eran de Dios. Y nosotros hasta en la calle escuchamos a los mismos impíos poner en sus labios palabras que no son de Dios. Y dijo Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y el que se levanta temprano, Dios, ¿cómo fue? El que madruga, Dios le ayuda. Bueno, en mi Biblia no aparece. No lo he podido encontrar.
Miren esta contaminación que yo le digo de la cizaña, está en muchas de las iglesias. Y esa contaminación es fuego extraño. Sí, es fuego extraño. Porque es algo no genuino, es algo falso. Es algo no autorizado, no ordenado por Dios. Por lo tanto, para Dios es fuego extraño. Entonces pensamos que eso nada más fue cuando Nadab y Abiú. No. Cuando ellos hicieron eso fue una falsa adoración porque se salieron del ritual que Dios le había ordenado hacer. Entonces quedó en lo que era una falsa adoración y fuego extraño. Pero hoy en día se celebran tantos rituales donde hay ese falso o esa falsa adoración, ese fuego extraño. Igualito que cuando Nadab y Abiú. Una adoración no genuina, falsa, desconocida, no aceptada, no ordenada por Dios y que en vez de agradar a Dios, produce en Dios juicio contra aquellos que lo están haciendo. Contra los desobedientes, porque es un asunto de obediencia y desobediencia. Hay fuego extraño hoy en las iglesias, cuando malos pastores mandan a pactar económicamente con Dios. Hay fuego extraño cuando el humanismo toma los púlpitos y desde ellos se declara que debemos ser tolerantes con todas aquellas cosas que el Señor denomina malas y hoy le quieren decir que son buenas. Que debemos ser tolerantes con todos los hombres, sean estos ladrones, corruptos, homosexuales, pederastas. Eso no dice mi palabra. La palabra que yo estudio y que ustedes también leen, dicen que debemos apartarnos de esas personas. No tenemos nada en común los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad, dice la palabra. ¿Cómo puedo ser amigo de personas así? Hay fuego extraño cuando los siervos se convierten en señores y reclaman y decretan y declaran con pseudo autoridad en el nombre del Señor en las iglesias. Hay fuego extraño cuando los predicadores tratan de exacerbar las emociones de sus seguidores en vez de dejar que sea el Espíritu Santo el que por medio de la palabra redarguya a cada quien. Ahí hay fuego extraño. Fuego extraño cuando Dios y su palabra son tan solo una excusa para hombres mercaderes lucrarse y ser exaltados por otros que buscan escuchar fábulas en sus oídos que les agraden. Y ahí caemos en el evangelio que hoy se está predicando, el evangelio del éxito, el evangelio de la prosperidad, el evangelio para cada quien amoldarlo a su sistema de vida. Es como un pantalón. Yo soy 6'32". No sé tú, hermano, quizás 30, 28, no lo sé, pero cada uno tiene la ropa a su medida. Si yo me pongo un 6'42", caben dos como yo, ¿cierto? Y hay personas que han buscado un evangelio que francamente les ha quedado grande y para hacerlo chico lo hicieron a su medida con un sastre llamado malos pastores, falsos predicadores, lobos vestidos con piel de oveja. Y esto no viene desde aquí, esto viene desde hace 2000 años atrás y mucho más. Juan nos dice en Apocalipsis 2 y 3 que ya había fuego extraño y que ardía en las iglesias del Señor. Apocalipsis 2:14, se lo leo. Porque tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Eso es fuego extraño en la iglesia, eso es cizaña en la iglesia. Dice, aquellos que enseñaban a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. El 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, le dice el Señor. Eso es fuego extraño. El 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer sacrificados a los ídolos. Fuego extraño cuando desobedecemos y tratamos de darle un culto al Señor completamente contrario a lo que Él ha ordenado. Y quizás el peor de los fuegos extraños que está quemando en las iglesias, ardiendo en las iglesias hoy en día en la actualidad, sea la indiferencia espiritual. ¿Qué se está viendo? Nosotros mismos.
No me voy a ir lejos. Había una hermana en estos días que comentaba, ay, cuánta poca persona había tal domingo en la noche. Se podía contar. Lamentablemente. ¿Por qué? Que si llovió, que si el pastor no está, que si... No importa. Cogemos cualquier excusa, sencillamente nuestra adoración cambia. ¿Según qué? Según nuestro propio criterio. Acusamos a Nadab y a Abiú y a veces pensamos que somos mejores que ellos y estamos haciendo lo mismo. Creo que no hacemos muchos de nosotros nada diferente a Nadab y Abiú. Se lo voy a demostrar. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentemos ¿qué? Nosotros, nuestros cuerpos. Dice sacrificio vivo, santo. ¡Wow! Santo. Sigue. Agradable a Dios. Y me la siguen complicando. Que es vuestro culto racional. ¿Se están dando cuenta? Están diciendo que nosotros vamos a hacer una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios. Levítico trata acerca de ofrendas y sacrificios y holocaustos. Y en medio de un sacrificio lo hicieron mal y tuvieron la ira de Dios y el justo juicio de Dios. Y nosotros nos dicen que también hagamos un sacrificio. Y lo dice, vuestros cuerpos, presentemos nuestros cuerpos. Así mismo. No vayan más lejos. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Cuando en Levítico leímos en el 10:1, todo ese sacrificio era para que la gloria, la Shekinah de Dios llenara el templo. Y nos está diciendo que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios y que nosotros no estamos haciendo las cosas correctas. Dios no está fuera de nosotros. Dios está con nosotros. No hay forma de escondernos de eso, no hay forma ninguna. Es mayor nuestra responsabilidad en hacer las cosas consecuentemente a como Dios lo ha ordenado, que la de Nadab y Abiú, hacerlo delante del altar de Dios. Porque ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Yo también. Hacemos entonces fuego extraño delante de Dios, ya no la iglesia, sino nosotros, cuando esa entrega que se nos pide, que se nos ordena, es parcial y en muchísimos casos también es condicionada. Hacemos fuego extraño cuando nosotros no somos el reflejo del amor de Cristo al predicar la palabra para salvación de aquellos que se están perdiendo en la calle y aún alrededor nuestro, en nuestras casas. Hacemos fuego extraño, aunque suene raro, cuando apagamos el fuego del Espíritu Santo y nos manda la palabra y dice, y no apaguéis al Espíritu. No lo continúen apagando. Y lo apagamos cuando lo sustituimos por nuestros criterios y nuestros deleites y las cosas materiales para nuestro propio placer. Ahí somos fuego extraño también. En fin, hacemos fuego extraño que Dios nunca nos mandó cuando vivimos de acuerdo a nuestras propias normas y relegamos a un segundo plano las cosas que Dios nos ha ordenado. Hermanos, cuidemos de nuestras vidas, que arda en nosotros, no fuego extraño, sino el fuego del Espíritu Santo de Dios, que es agradable, esa llama del Espíritu que nos lleva a toda verdad, que nos ayuda a ser santificados como Dios quiere que seamos y nos da la fuerza necesaria para que vivamos conforme a las ordenanzas de Dios mismo. Recordamos cuando Dios dice, en este caso el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos está diciendo que si en verdad somos templos vivos
del Espíritu Santo de Dios, si en verdad somos trigo y no cizaña, si en verdad somos parte de ser el sacerdocio santo que Él espera que todos nosotros seamos, entonces no nos queda más que guardar sus mandamientos, no considerarlos. No existe esa opción. De otra manera, si no los guardamos, no le amamos y estaremos haciendo fuego extraño que no nos ha sido ordenado y que solo va a acarrear sobre nosotros juicio por parte de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, tú sabes que hay en nuestros corazones. Solamente tú, Señor, los conoces. Sabes cuán débiles somos, Señor, y por eso, muchas de las veces que te desobedecemos, no es por otra causa que por esa. Permite, Señor, que seamos más fuertes, pero no por nosotros mismos, sino porque tu Espíritu Santo, porque la fe que ha sido derramada en nosotros, Señor, se va acrecentando cada día más. Y la fortaleza, Señor, que solamente puede provenir de ti, sea en nosotros. Sea tú el fuerte en nosotros, Señor. Pero para ello es indispensable que nosotros hagamos las cosas según tú las has ordenado. Que nuestra entrega sea completa y sea total, incondicional, como la rendición, Señor. Rendirnos a ti, Padre. Rendirnos ante tu Hijo Jesucristo. Para que tú obres en nosotros conforme a tu divina voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar estas decisiones y a tomarlas plenamente en nuestras vidas, para que nunca, Señor, hagamos fuego extraño que nunca tú nos has ordenado. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar una última alabanza y cantemos solo en Jesús.